Hoy día vamos a ver el tema de regresión lineal. Le había comentado yo el otro día, veníamos comentando que regresión lineal en realidad pues, nos permite poder hacer predicciones, poder hacer pronósticos, de manera de proyectar los datos pues, hacia el futuro, pero en base a la existencia de un conjunto de datos históricos que tengamos, ¿sí? Entonces, fíjense, en realidad acá tenemos un ejemplo donde tenemos la población de un conjunto de años. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 11 años. 11 años y los datos de población de esos 11 años. Que más o menos así sería su gráfica, ¿cierto? Bien. Entonces la idea es que en base a estos datos podamos nosotros predecir, en este caso, la población para los años siguientes. Y este es el modelo lineal para poder proyectar. Y igual a A más B. Donde sabemos que más BX, ¿no? Donde sabemos que X es conocida como la variable independiente y donde Y es la variable dependiente. De manera que se trata que a partir de este conjunto de datos, nosotros podamos encontrar el valor de estos dos coeficientes A y B, poder reemplazar en este modelo y decir efectivamente, este es el modelo que nos va a permitir predecir, proyectar, pronosticar, en este caso los datos del futuro. Entonces, una de las variables va a ser X y la otra va a ser variable Y. Importante reconocer que la variable que nos interesa proyectar será siempre Y. En este conjunto de datos tenemos los años y tenemos la población. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa proyectar? Nos interesa saber hacia el futuro cuál va a ser la población. Entonces, esa, la incógnita, lo que nos interesa proyectar será la variable Y, será la variable dependiente. Bueno, y la otra pues, será la variable X. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un ejercicio justamente de lo que les mencionaba hace un momento. En este cuadro tenemos nosotros la población, tal como vimos hace un momento, de los últimos de 11 años, los datos de 11 años. Entonces, desde el 2009 hasta el 2019 tenemos su población. Lo que nos interesa es proyectar la población para los años siguientes. Por lo tanto, es necesario que nosotros determinemos el valor de A y de B, les decía hace un momento, para poder reemplazar en esta ecuación y tener el modelo que nos va a permitir predecir. Bien, entonces, pero para ello debemos utilizar estas dos fórmulas que son las que nos van a permitir encontrar justamente lo que les mencionaba, el coeficiente A y el coeficiente B. Pero para ello, para poder reemplazar en esas fórmulas, armamos este cuadro con la siguiente información. Es necesario tener la sumatoria de toda la variable X. Es decir, estamos sumando acá todos los 11 años. Nos da 22.154. También es necesario sumar todos los datos de la variable Y, es decir, la sumatoria de Y será 124.348. Lo es un poquito más grande para que lo vean. ¿Sí? Muy bien. Vamos a generar una columna de X al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de estos datos de X elevados al cuadrado, 2009 elevado al cuadrado, nos da 4.036.081, y así cada uno de estos 11 datos los elevamos al cuadrado. Y generamos la sumatoria de esa columna, que sería 44.618.266. De la misma manera, hacemos con los datos de Y. Todos los datos de Y los elevamos al cuadrado, que serían todos estos datos acá. Cada uno de los datos de Y, repito, se lo eleva al cuadrado. Y generamos la sumatoria de esta columna, la sumatoria de los Y cuadrados. Muy bien.
Ya tenemos aquí la sumatoria de los x cuadrados, tenemos la sumatoria de los y cuadrados, sin olvidar que en un comienzo tenemos acá la sumatoria de x, la sumatoria de y. Posteriormente generamos una columna de x por y. Es decir, que vamos a multiplicar cada uno de los datos de x, multiplicamos con, con el dato de y. ¿A qué me refiero? Aquí, por ejemplo, en la primera categoría, 2009 por 9325. Nos daría este valor. Siguiente, 2010 por 9689. Muy bien, ¿no? Estamos multiplicando cada uno de los datos de X por cada uno de los datos de Y. Y generamos todos estos valores. Necesitamos de la misma manera la sumatoria de toda esta columna de X por Y que la tenemos aquí en realidad. De esa manera completamos esta tabla, que va a ser necesario manejar esos datos para poder reemplazar en estas fórmulas que les mencionaba para poder encontrar el valor del coeficiente A y del coeficiente B. Bien, vamos reemplazando entonces. ¿Qué dice la fórmula acá? Dice sumatoria de Y. Fíjense, esta es la columna de Y. Sumatoria, 124.348. Reemplazamos, perfecto. La sumatoria de las x al cuadrado, la sumatoria. Estamos hablando de esta cantidad, 44.618.266. Menos por la sumatoria de x, sería esta columna, sumatoria de x, 22.154. Muy bien. La sumatoria de x por y, la columna de x por y, toda esta sumatoria de 250.484.170. Todo eso dividido entre el n, que es la cantidad total de datos, son 11 pares de datos que tenemos. La sumatoria de x al cuadrado nuevamente, x al cuadrado, la sumatoria 44.618.266. Perfecto, aquí está. Menos, dice la fórmula, la sumatoria de x. La sumatoria de x sería esta columna, 22.154, pero elevado al cuadrado. Bien, reemplazando, resolviendo esto en todo caso, encontramos que el valor de A es menos 854.679,018. Hemos encontrado el valor del coeficiente A. Hacemos lo mismo para encontrar el coeficiente B. Dice la fórmula, fíjense, N, son 11 pares de datos. La sumatoria de X por Y, estaríamos hablando de esta columna, ¿no? X por Y, 250.484.170. Muy bien. Menos, acá está, sumatoria de X por sumatoria de Y. X, Y. Sería 22.154, acá, muy bien, por 124.348. Muy bien. Y luego toda esta expresión, que si nos damos cuenta es exactamente el mismo denominador que reemplazamos en A. Entonces se repite otra vez todo lo mismo, ¿no? De esa manera encontramos el coeficiente B, que es 429,9818. Fíjense que hemos encontrado ya los dos coeficientes. Hemos encontrado el coeficiente A y el coeficiente B. Antes de continuar, ¿alguna consulta, chicos? ¿Está claro? Sí, está claro, Ángel. Sí, sí. Muy bien. Una vez que hemos encontrado entonces el valor del coeficiente A y el valor del coeficiente B, reemplacemos la fórmula, donde A, fíjense, hemos colocado A más B y hemos colocado B por X. Y ya tenemos el modelo que nos va a permitir predecir a futuro, ya podríamos empezar a calcular entonces cuál va a ser la población el 22, el año 2023, 2024, 2025, etcétera, con este modelo. Pero antes de hacer eso, debemos tener en cuenta una situación muy importante. Y es que debemos nosotros estar seguros que entre estas dos variables existe relación, existe dependencia,
que la una depende de la otra, que efectivamente están relacionadas las dos variables. ¿A qué me refiero? Imagínense que aquí en vez de datos de gestión y de población, en vez de eso, ¿qué tuviéramos? Por ejemplo, pudiéramos tener acá la distancia. La distancia que viven cada uno de ustedes desde la universidad hasta su casa. Tuviéramos esos datos. Y aquí tuviéramos estatura. Pues yo les pregunto a ustedes, ¿será que entre la distancia que ustedes viven de su casa hasta la universidad tiene alguna relación con su estatura? Que mira, pues no tiene ninguna relación. Pero de todas maneras, nosotros pudiéramos tener aquí un conjunto de datos de distancia y pudiéramos tener acá un conjunto de las estaturas, que sería X, sería y matemáticamente sería posible pues encontrar un X cuadrado, encontrar un Y cuadrado, encontrar un X por Y, generar todas estas sumatorias, reemplazar a los coeficientes A y B y encontrar un modelo de todas maneras. Pero un modelo que no tendría sentido porque estaríamos relacionando distancia de sus domicilios hasta la universidad con la estatura de cada uno de ustedes. Pero matemáticamente pudiéramos llegar a un modelo. Y entonces, es decir, ¿qué sentido tiene que ustedes quieran predecir? Yo vivo a 3 kilómetros de la universidad, por lo tanto mi estatura tendría que ser tanto, ¿no ves? Usted mismo me dirán, no hay relación entre distancia y estatura. Entonces, justamente esa relación es la que debemos estar seguros que existe entre estas dos variables antes de hacer uso de la ecuación. Que efectivamente, en este caso, la población sí depende a medida que van aumentando los años, que sí existe dependencia entre las dos variables, que sí existe relación entre las dos variables. ¿Y cómo podemos calcular la relación o el grado de dependencia entre estas dos variables? Eso lo hacemos a través de un coeficiente que lo llamamos el coeficiente de correlación lineal, que lo vamos a simbolizar con una R. Lo que este coeficiente nos permite es justamente determinar que existe una correlación, existe una relación, existe un grado de dependencia entre las dos variables. Este coeficiente R tiene un valor desde el -1 hasta el 1. Entonces, si este coeficiente toma un valor 0, por ejemplo, que está acá al medio, 0, significa que entre las dos variables no existe ninguna relación, que no están relacionadas de ninguna manera. Eso significa entonces que no podríamos utilizar nosotros este modelo lineal que hemos encontrado, porque no existe relación. Pero a medida que este coeficiente R aumenta hacia la derecha o aumenta hacia la izquierda, va aumentando también la relación, el grado de dependencia entre las dos variables, llegando a un tope máximo de -1 por la izquierda y de 1 por la derecha. De manera que cuando ese coeficiente R se encuentre entre -1 y -0,8, o entre 0,8 y 1, si fuera positivo, y no va a pasar de esos límites, si estuviera dentro de estos rangos, se dice que el grado de dependencia entre esas dos variables que estamos analizando es excelente. Es decir, que el modelo que vamos a encontrar sí se puede utilizar. ¿De qué depende decir de que este coeficiente R pueda salir positivo o pueda salir negativo? Si sale positivo, nos está diciendo que la relación que hay entre ambas variables es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que aumenta la una variable y va aumentando la otra. Es directamente proporcional. Que existe relación, pero una relación directa proporcional. Que a medida que aumenta la una variable, repito, aumenta la otra. El hecho de que nos salga negativo ese coeficiente de correlación nos dice que efectivamente también existe relación entre las dos variables. Que existe correlación y que existe muy buena relación entre las dos variables, pero la relación que existe es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que aumenta la variable X, va disminuyendo la otra variable. ¿Existe relación? Claro que existe, pero es una relación inversa. A eso se refiere. El signo negativo nos dice el tipo de relación que existe. Pero vuelvo a recalcar, si está dentro de estos dos intervalos,
se considera excelente la relación, el grado de correlación, de dependencia entre dos variables, y eso nos dice, sí, efectivamente, ese modelo lineal que ustedes han encontrado, sí lo pueden utilizar para hacer proyección. Ese coeficiente de correlación, acá tenemos la fórmula que debemos utilizar, que nos va a permitir determinar, en este caso, para estos datos, ya lo he vuelto a copiar, para poder encontrarles ese coeficiente de correlación. Vamos reemplazando en la fórmula, ¿qué dice? N, son 11 datos, perfecto. Vamos a cambiar de color acá, rojo. Ok, perfecto. La sumatoria de X por Y, dice la fórmula. X por Y, la sumatoria, estamos hablando de esto, ¿no? De 250.484.170. Menos, muy bien, sumatoria de X por sumatoria de Y. Sumatoria de X, 22.154. Sumatoria de Y, 124.348. En el denominador, raíz cuadrada, muy bien, n, 11, por la sumatoria de las x al cuadrado. X al cuadrado, sumatoria, 44.618.266. Menos, sumatoria de x, que será esta primera columna, 22.154, pero elevado al cuadrado. Bien, y ahí se cierra un corchete y se abre otro. Otra vez, n, son 11 datos. La sumatoria de las y al cuadrado, sumatoria de las y al cuadrado, acá, este valor, ¿no? De 1.426.573.528. Muy bien. Menos, dice la fórmula, la sumatoria de y. Esta es la columna de y. 124.348. Elevado al cuadrado. Y ahí cerramos el otro corchete. De manera que nuestro R, fíjense que sale 0,9865. 0,9865. Si nos vamos a ver nuestra escala, el 0,98 estaría más por acá. Un poquito más cerca al 1, ¿no? Está en la zona que nos indica que existe una excelente relación. El hecho de que nuestra R hubiera salido 0,9865, o sea, arriba de entre 0,8 y 0,1, nos dice que la relación entre estas dos variables, que sería gestión y sería población, es muy buena. De manera que ese modelo que hemos encontrado acá, sí lo podemos utilizar para hacer proyecciones, para hacer pronósticos. Bien, como ya hemos confirmado que sí podemos utilizar este modelo, empecemos a proyectar entonces. Recordemos que X son los años, ¿no? Y Y es la población. Entonces, pero también tenemos un coeficiente de determinación que es el R al cuadrado, que no es más que este R calculado anteriormente, pero elevado al cuadrado. Es más que todo una explicación matemática que nos permite saber en realidad que llevarlo a nivel porcentual el grado de dependencia, ¿no? Si ese 0,9865 lo elevamos al cuadrado, pues alguien me puede ayudar, creo que da algo de 0,9 más o menos. Simplemente nos dice el grado en porcentaje del grado de dependencia. Lo importante aquí es el R es el que manda y el R tiene que estar necesariamente, les comentaba, dentro de estos intervalos entre menos 1 y menos 0,8 y entre 0,8 y 1, porque eso nos determina si hay o no hay relación entre las dos variables. Como en este caso sí hay relación, entonces ya podemos empezar a proyectar. Nosotros teníamos los datos aquí, teníamos los datos hasta el 2019 solamente. Acá está el modelo lineal, donde X es gestión y donde Y es población. Muy bien. Entonces, calculemos cuál sería la población para el 2020. Muy bien, entonces en lugar de X, si alguien está con la calculadora lo puede revisar por favor, en lugar de X colocamos 2020 y encontramos Y, que sería la población para el 2020, que sería 13.884,218 habitantes. Proyectemos para el 2021, entonces en X coloquemos 2021 y encontramos Y, es decir que la población para el 2021 sería 14.314,20 habitantes. Para el 2022, reemplacemos en X 2022 y la población para el año 2022 sería 14.744,18. Fíjense, hemos hecho las proyecciones para 3 años, pudiéramos seguir calculando algunas más,
a partir de este conjunto histórico de datos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Consultas? ¿Se entiende? Entendió todo bien. Bien. En realidad con esto hemos terminado el tema. Voy a dejar de compartir un ratito. Hemos dejado el tema 5. Era un tema bastante cortito, hasta donde sería nuestro examen del primer parcial. Vamos a aprovechar a empezar a hacer una pequeña introducción del siguiente tema, que ya estaría entrando para el siguiente examen. ¿Sí? Bien. Ingeniero, una consulta. Claro que sí. Eh, ¿Podría hacer un ejercicio de como nos lo va a plantear en el examen? Es que como nos ha explicado todo por partes y luego usted nos va a dar en el examen uno ya bien. Por eso, en el examen lo que voy a hacer es darle un conjunto de datos y que ustedes me calculen posiblemente todas las medidas. Ustedes han aprendido a calcular todas las medidas a partir de la tabla. Hemos visto en un comienzo cómo se elabora la tabla, hemos visto cómo se calculan todas las medidas a partir de la tabla. Entonces, en realidad el examen va a ser así, es decir, calcular todas las medidas, ¿no? Es posible que le dé unos 50, 60 datos de repente y les pida, calcúlenme todas estas medidas, tal vez todas, tal vez algunas, de las cuales hemos aprendido. Por ejemplo, si le doy y digo, calcúlenme la mediana, hemos aprendido a calcular la mediana, hemos aprendido a calcular la moda, todas las medidas aritméticas, las medidas de dispersión. eh, en realidad, este primer examen estaría enfocado al cálculo de todas las medidas estadísticas, ¿no? Para ello, un conjunto de fórmulas. No sé si lo que quiere es que empiece otra vez el tema número 1 haciendo un ejercicio. Creo que ya eso ya es retrasar un poquito el avance, ¿no? Porque ya hemos visto cómo se calculan todas las medidas estadísticas de un comienzo. ¿Ya? Ok, ingeniero. En este tema que vamos a ver enseguida, chicos, bueno, fíjense, la estadística aquí va a cambiar totalmente, totalmente. En realidad, esto que hemos visto, y lo hemos visto muy rápido por el tema muy cortito que tenemos en verano, en otras carreras como en económicas, por ejemplo, con este tema que hemos avanzado ahora, estaríamos terminando lo que ellos le llaman la estadística 1, ¿no? Estos 5 temas en realidad son estadística 1, o lo que le llamamos estadística descriptiva. Y estaríamos empezando con este tema siguiente, que es el tema de probabilidades, lo que para ellos es la estadística inferencial o la estadística 2. Entonces, ese análisis que hacíamos de todas las medidas de un conjunto de datos prácticamente se termina con este tema 5. Y entramos a otro tipo de estadística un poco más abstracta con el tema de probabilidades. Pero eso sí, un tema me parece también que muy bonito, muy interesante. Tal vez ya no hay tantas fórmulas como veíamos en esta primera parte. A algunos les gusta más esta segunda parte, que es probabilidades. ¿Qué es una probabilidad? Es la posibilidad de ocurrencia de, de un evento cuando realizamos un experimento. Es decir, es la posibilidad, qué posibilidad hay de que ocurra un evento. Por ejemplo, ¿cuál sería el experimento? El experimento podría ser lanzar una moneda, extraer una carta, lanzar un dado. Es decir, ¿qué probabilidad hay que si yo lanzo un dado me salga el número 5? ¿Qué probabilidad hay o qué posibilidad hay de que si extraemos una carta de un juego de barajas, de naipes, salga un número 8? ¿Qué posibilidad hay que si lanzo 2 dados me salga una sumatoria entre los 2 dados de 10? ¿Qué probabilidad que hay que mañana llueva?
Entonces, es el cálculo a futuro de la posibilidad de que ocurra un evento, ¿no? Cuando decimos evento, nos referimos a esos posibles resultados que pueden suceder. Las probabilidades, chicos, varían desde 0 a 1. O si hablamos en porcentajes, lo que sería de 0 a 100%. ¿Sí? Bien. Obviamente, ¿cuándo será 0 una probabilidad? Cuando no exista, pues, ninguna posibilidad que ocurra. Y será 100 cuando la posibilidad de que ocurra esa situación sea el 100%. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay que mañana sea domingo? El 100%. ¿Qué probabilidad hay que mañana sea martes? Pues 0%. Es imposible ese suceso que ocurra, ¿no? Entonces, los límites de los valores de probabilidad vienen dados desde 0 hasta el 100%. Aquí llamamos experimento aleatorio. Se dice que un experimento es aleatorio cuando en palabras más sencillas, cuando todos los posibles resultados tienen exactamente la misma posibilidad de salir o de obtenerse. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, chicos, elaboren 7 papelitos, métanlo en una bolsita y en cada papelito coloquen un día de la semana. La posibilidad que salga el lunes es exactamente la misma que salga el martes, es exactamente la misma que salga el miércoles, el jueves, el viernes, o el sábado, o el domingo. Las 7 opciones, porque son 7 días de la semana, tienen exactamente la misma posibilidad, ¿sí? Si lanzan un dado, todas las caras que tienen el lado, que es el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, todos los lados, todas las caras, tienen exactamente la misma posibilidad de salir. Si lanzamos una moneda, sabiendo que la moneda tiene 2 lados, cara y sello, o cara y sol, si ustedes quieren, los 2 lados tienen exactamente la misma posibilidad de salir. Entonces es totalmente aleatorio, es algo totalmente al azar, que no se está haciendo nada para definir una u otra situación, que esto es totalmente al azar, a eso se refiere. Y aquí tenemos, bien. Y aquí llamamos espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de realizar un experimento. Lo simbolizamos con este símbolo acá. Por ejemplo, ¿a qué se refiere eso? Si yo les digo, vamos a lanzar un dado, ¿cuáles son todos los posibles resultados cuando lanzamos un dado? Pues que salga el 1, que salga el 2, que salga el 3, que salga el 4, que salga el 5 y que salga el 6. ¿Hay alguna otra opción más? Cuando lanzamos un dado no hay. Entonces, el conjunto de estas 6 posibilidades cuando lanzamos un dado, si el experimento es lanzar el dado, los posibles resultados, repito, es que salga el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. El conjunto de todos estos posibles resultados lo llamamos espacio muestral. Entonces, cada uno de estos posibles resultados lo vamos a llamar un evento. Entonces, el experimento de lanzar un dado tiene 6 eventos posibles, por no decir 6 posibles resultados. Tiene 6 eventos posibles. Y el conjunto de todos esos eventos posibles es lo que llamamos el espacio muestral de ese experimento. ¿Cuál era el experimento? Lanzar un dado. Ese era el experimento. ¿Sí? Si el experimento es seleccionar un día a la semana, ¿cuántos posibles resultados hay o cuántos eventos posibles tiene este experimento de seleccionar un día a la semana? Pues son 7 días que tiene la semana. Entonces hay 7 eventos posibles del experimento de seleccionar un día a la semana. El conjunto de estos 7 días, que será el conjunto de todos los posibles resultados al realizar el experimento de seleccionar un día a la semana, sería el espacio muestral de este experimento. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende? Sí, Se Muy bien. entiende. Muy bien. Entonces, el experimento habíamos dicho que es la acción que se realiza, ¿no? Lanzar un dado, extraer una carta, seleccionar un día a la semana. Y evento, lo habíamos dicho en su momento, es cada uno de esos posibles resultados. Si el experimento fuera, repito, seleccionar un mes del año, ese es el experimento, vamos a seleccionar un mes del año.
¿Cuántos eventos posibles tiene ese experimento? 12, porque son 12 los meses del año. Entonces, un evento, lo vamos a definir aquí para adelante cuando hablemos del término evento, es cada uno de los posibles resultados cuando realizamos un experimento. ¿Sí? Bien, esto ya lo habíamos visto hace un momentito. El espacio muestral de seleccionar un día a la semana. Son 7 eventos posibles que tiene el espacio muestral. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros en forma clásica la definición clásica de lo que es probabilidad? La probabilidad de que ocurra un evento de un posible resultado lo definimos de esta manera. La probabilidad de ocurrencia de un evento va a ser igual a A, donde A la definimos como los casos favorables y donde B definimos los casos desfavorables y A más B sería el número total de casos. En palabras más sencillas, para poder calcular la probabilidad de un evento va a ser igual a los casos favorables sobre el número total de casos. Eso nos permite calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento. Bien, a ver. Hagamos el siguiente ejercicio. A ver. Vamos a lanzar el dado 2 veces. Vamos a lanzar un dado 2 veces. Imagínense, ustedes tienen en la mano 2 dados y lo vamos a lanzar. Yo les pregunto a ustedes antes de mostrar el cuadro, ¿cuántos posibles resultados diferentes habrán cuando lanzamos 2 dados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos eventos tendrá el espacio muestral? A ver, piénsenlo. ¿Cuántos posibles resultados diferentes podemos obtener cuando lanzamos 2 dados? 2. 2. 2. 12. 12. 8. Habría en realidad, chicos, 36 posibles resultados diferentes. Estos serían todos los resultados que se pudieran obtener o todos los posibles eventos si lanzamos 2 dados. El primer numerito es para el primer dado y el segundo numerito es para el segundo. El primer numerito es para el primero y el segundo número es para el segundo dado. Fíjense, estos serían los 36 posibles resultados. Sería el espacio muestral, el conjunto de todos los posibles resultados en el experimento de lanzar un dado 2 veces. La pregunta es la siguiente, fíjense. Nos piden que calculemos la probabilidad. ¿Qué posibilidad hay que si nosotros lanzamos 2 dados, sumemos los números que salgan y sea 8 la suma? ¿Qué posibilidad existe? Pues recuerden la definición de lo que es la probabilidad. Casos favorables sobre el número total de casos. Eso nos permite a nosotros encontrar esa probabilidad. 5. Entonces, 5. veamos de estos 36 posibles resultados, ¿cuántos casos favorables hay? 5. Efectivamente, serían estos 5, como alguien comentaba por ahí, 5. De los 36 posibles casos, o número total de casos, hay 5 son favorables, 5 que cumplen lo que estamos pidiendo, que no es una suma de 8, estos 5 de acá. Entonces, la probabilidad de que salga una suma de 8 de esos 2 dados, siendo uso de la fórmula, casos favorables son 5 de un total de 36 posibles resultados, es decir, hay eso, dividiéndolo y multiplicándolo por 100 para llevarlo a porcentajes, hay el 13,89% de posibilidad de que cuando lanzamos 2 dados, la suma nos salga 8. ¿Alguna consulta, jóvenes? No, hija. Vamos, ok, gracias, sigamos. Acá hay otro. Dice, hallar la probabilidad que si lanzamos los 2 dados, la suma salga un número par. Cuando hablamos de número par, ¿a qué nos referimos? 2, 4, 6, 8, 10, hasta el 12, ¿no? Porque no podemos pasar del 12 cuando lanzamos 2 dados, ¿no? Hasta el 12. ¿Qué posibilidad hay que nos salgan uno de estos números? Que sea un número par. Que sea un número par. Pues, calculemos. 50%. Acá tenemos los 36 posibles resultados. Veamos los casos favorables. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Hay 18 casos favorables
de un total de 36, es decir, muy bien, el 50% de posibilidad que cuando lanzamos dos dados salga un número par, que obtenga una suma par. Sería el 50%. ¿Ok? Vamos a otro. Allá la probabilidad de sacar una suma de por lo menos de 9 cuando lanzamos dos dados. Chicos, yo les pregunto, cuando decimos por lo menos, ¿es mayor igual o es menor igual? ¿Qué dicen? Menor o igual. Cuando digo por lo menos 9, ¿es de 9 Mayor para igual. arriba o de 9 para abajo? De 9 para abajo. Para A arriba. ver, 9 para arriba. 9 para arriba. Para arriba, ¿eh? a ver, Por lo menos. a ver, don John, ayude. Don John, ¿está ahí John Velarde? ¿Se encuentra ahí? Sí, ingeniero. Ya, a ver, ayúdeme John. Sí, y sus demás compañeros también, a ver. Si yo le digo, John, usted el semestre que viene va a inscribir 5 materias, ¿ya? Y su papá le ha dicho, este semestre que viene, por lo menos 3 tenés que aprobarme. Por lo menos 3 Tengo que tenés que aprobar sí o sí 3 o más. Exacto, Porque 3 es el número mínimo. Por lo sí, menos 3. exacto. De 3 para arriba. Sí. Mínimo, sí. Tenés que aprobarme por lo menos 3 materias este semestre de tus 5 que tenés. Es decir, de 3 para arriba. Sí, como mínimo 3 entonces. Viene carnaval, chicos. Ahí don John le va a decir a sus amigos, a ver, invítame por lo menos 3 cervezas el domingo de carnaval. ¿Qué le está diciendo? De 3 para arriba. ¿Sí? Como mínimo. Entonces, eso tomen en cuenta mucho, chicos. Sería bueno que se lo anoten por ahí. Este término de por lo menos, también se le dice a lo menos, como mínimo, significa mayor o igual. ¿Ya? Vuelvo a repetir, el por lo menos, a lo menos, como mínimo también se puede decir, se presenta mayor o igual. Entonces, si decimos por lo menos 9, ¿qué significa? 9, 10, 11 y 12. No podemos pasarnos el 12. Nos está pidiendo qué probabilidad hay que salga una de estas sumas. De 9 para arriba. Muy bien, tenemos acá los 36 posibles resultados. Veamos los casos favorables. ¿Cuáles se obtiene una suma de 9, 10, 11 y 12? Casos favorables serían todos estos de acá. 3, 6, 9, 10. ¿Sí? Son todos los que se obtiene una suma de 9, 10, 11 o 12. Repito, 3, 6, 9, 10. 10. ¿10 de cuánto? 10 de 36 posibles resultados. Es decir, hay una probabilidad del 27,78% de posibilidad que cuando lancemos dos dados se obtenga por lo menos una suma de 9, de 9 para arriba. ¿Alguna consulta, chicos, con toda confianza pueden hacerla? Está claro, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien, perfecto. Sigamos con otro caso. Allá la probabilidad de que cuando se lancen dos dados salga un número primo. Número primo hasta el 12 sería el 2, 3, 5, 7, 11. Son los números primos. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuántos números primos hay hasta el 100? Yo eso lo aprendí en quinto de primaria. Bueno, en mis tiempos no le llamaban quinto de primaria, le llamábamos quinto básico, ¿no? En quinto de primaria nos hicieron aprender de memoria los 25 números primos que hay del 1 al 100 y eso nunca se olvida, se queda en la mente para siempre. Son 25 números primos que hay del 1 al 100. Bien, pero en este caso nos interesa como lo que nos interesa es la suma de los dos dados, pues no podemos pasar de 2. Estos son los números primos que hay hasta el 12. Entonces la pregunta es, ¿allá la probabilidad de que si lanzamos los dos dados nos salga un número primo? Entonces son 36 posibles resultados. De estos 36 posibles resultados, ¿cuántas sumas corresponden a un número primo? Aquí las tenemos marcadas. 1 y 1, 2, 1 y 2, 3, ¿no? Estamos hablando, si me ayudan a contar, 2, 4, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 me parece. 15 casos favorables de un total de 36. Es decir, hay un 41,67% de posibilidad que cuando lanzamos los dos dados nos salga un número primo. Vamos al siguiente caso. ¿A qué me pasa? Allá la probabilidad de sacar una suma que sea menor a 5 cuando lanzamos dos dados. Menor a 5, ¿qué significa? 1, 2, 3, 4, ¿no? Menor a 5. Muy bien, está el espacio muestral. ¿Cuáles corresponden a una suma menor a 5? Serían estos 6 solamente, ¿no? No nos dice menor o igual, dice menor a 5. Es decir, 5 no entra. Serían estos 6 posibles resultados, 6 casos favorables. Habría 6 casos favorables de un total de 36, es decir, el 16,67% de posibilidad. Ok. Si alguien tiene una duda, me interrumpe, por favor, mamá, ¿ya? Para que no se les quede, no se olvide la duda. No se vayan con esa duda. Bien. Vamos a otro juego. ¿Han jugado dominó usted alguna vez? ¿Conocen el juego del dominó? ¿Chicos? Sí, hija. ¿Lo ha jugado alguna vez usted? Sí. Bien, en mis tiempos, por ejemplo, bueno, hace varios años atrás, cuando yo tenía la edad de ustedes, recién estaban apareciendo los celulares, entonces, y eran los celulares estos sin WhatsApp, porque el WhatsApp tiene apenas 7 años de existencia, el 2015. Entonces, estos juegos de mesa, los dados, los cachos, que bueno, atrás la gente mayor sigue jugando mucho todavía. El dominó era un juego, era el juego de entretenimiento de los jóvenes. Cuando queríamos jugar era dominó, no había más que jugar. Entonces, en lo personal era yo muy buen jugador de dominó, por si acaso, no es un juego al azar, ahí se utiliza mucha memoria y había muy buenos jugadores de dominó. Entonces, no es un tema netamente al azar, es al igual que el juego de la loba, que es la suerte, qué suertudo de ese tipo, ¿no? Para jugar loba, y es que hay que saber jugar también. Muy bien. ¿Alguien sabe cuántas piezas tiene el juego de dominó? Miren que aquí, yo mi juego de dominó lo tengo aquí. Mi barrio esta vez, donde está mi juego, ya está. Ah, ya lo vi. Soy capaz de traer que contemos las piezas de dominó. Estas son todas las piezas de dominó que existen. Son 28 fichas en total. ¿Sí? Son, que para los que nunca han jugado dominó, son piecitas que tienen 2 números en los extremos, ¿no? Son 28 fichas en total. Muy bien, ya. Eso, ¿por qué lo estoy mostrando esto? Porque vamos a empezar a hacer algunos ejercicios de probabilidad en función al dominó. ¿Ya? Son 28 fichas. A ver. La pregunta es, voy a seleccionar una ficha al azar. De las 28 fichas, ¿sí? Vamos a escoger una cualquiera. Lo que nos piden es calcular la probabilidad, qué posibilidad hay de que saques una ficha que sumando sus extremos, por lo menos sea 7 la suma. Nuevamente, el por lo menos significa de 7 para arriba. ¿Cuál será la sumatoria máxima? La ficha más alta es el 6-6, de 12 no vamos a pasar, ¿no? Entonces, el hecho de que nos diga que saquemos una ficha que sume por lo menos 7, sumando sus dos extremos, estaríamos hablando de 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estas serían las fichas, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hay 12 fichas que suman, que generan una suma de por lo menos 7, es decir, 7, 8, 9, 10, 11 o 12. Es decir, 12 fichas de un total de 28. Por lo tanto, existe un 42,86% de posibilidad de obtener una ficha, si sacamos una ficha al azar, y que tenga una suma de por lo menos 7. ¿Ok? Otro ejercicio. La probabilidad de obtener una ficha que los dos números que tenga son iguales. Antes de darle enter para que salga
cuáles son los casos favorables. ¿Alguien me ayuda más o menos? ¿Cuántas fichas habrán que tienen los dos lados iguales? 7. Sí, muy bien. Aquí se sabe quién sabe jugar dominó. Efectivamente, 7 fichas. Hay 7 fichas que tienen los lados iguales. Hay 7 casos favorables de un total de 28 fichas. Es decir, 7 de 28. Es decir, hay el 25% de posibilidad de que se obtengan dos fichas, de obtener una ficha que tenga los dos lados iguales. Vamos a cambiar de juego ahora. Pero, por si acaso, si hubiera habido un poquito más de tiempo, pudiéramos habernos ido también todo el mundo ha jugado cacho alguna vez, ¿cierto? ¿No? O loba. Entonces pudiéramos también todos esos juegos llevarlo a probabilidades también, ¿ya? Imaginen, fíjense la siguiente situación. Tenemos una caja, donde dentro de la caja tenemos 8 bolas rojas, 5 bolas amarillas y 7 bolas verdes, haciendo un total de 20 bolas en total. Bien, entonces están las bolas dentro de esa caja, nosotros metemos la mano, agitamos y ¡pic! Sacamos una. Y me piden calcular qué probabilidad hay de que esa bola, de que esa canica que vamos a extraer sea, inciso A, sea roja. Repito, ¿qué probabilidad hay? Porque es al azar, ¿cierto? Porque si buscamos la roja ya no hay probabilidad, estamos sacando algo seguro. Por eso que hablábamos de experimento aleatorio, que es al azar. Y sin mirar, metemos la mano, extraemos una canica, una bola. ¿Qué probabilidad hay que esa canica que vayas a extraer sea roja? Entonces, veamos la definición. Casos favorables sobre el número total de casos. Los casos favorables son 8, ¿sí? Hay 8 canicas rojas. Son 8 los casos favorables. ¿De un total de cuánto? De 20. Muy bien, entonces, la probabilidad de que sea roja la canica son 8 casos favorables de un total de 20. Es decir, existe el 40% de posibilidad de que la canica que vamos a extraer sea roja. Que sea verde, bueno, ¿cuáles son los casos favorables para que sea verde? Son 7. 7 casos favorables de un total de 20. Es decir, la probabilidad que sea verde es el 35%. Hay un 35% que sea verde. Que sea amarilla, casos favorables, son 5. 5 de un total de 20. Pero hay un 25% que sea amarilla. Ahora, yo les hago la siguiente pregunta, a ver si me están entendiendo más que todo. Si vamos a extraer canicas, bolas de esta caja, hay solamente 3 opciones de colores, ¿no? Roja, amarilla o verde, no hay más, porque hay 3 colores solamente. Entonces, la sumatoria de estas probabilidades, fíjense, 40% que sea roja, 35% que sea verde, 25% que sea amarilla, si sumamos esto, nos da el 100%. Claro, que no hay otra opción. Es decir, estamos sumando las probabilidades de todos los eventos posibles, roja, amarilla o verde. Entonces no tiene que sumar 100%, porque no hay otra opción. O sale roja, o sale amarilla, o sale verde. Vuelvo a repetir. Entonces la sumatoria no tiene que salir esto el 100%. ¿Ya? Justamente lo que les mencionaba. Ok. A ver, ahora aquí sí ayúdenme ustedes. Dice, vamos a extraer una canica, vamos a extraer una bola. ¿Cuál es la probabilidad de que la canica o la bola que vamos a extraer no sea roja? No sea roja. Casos favorables. ¿Cuántos serían los casos favorables para este inciso D? 12. 12, ¿no? 12. Sí. Los casos favorables serían las canicas que no son rojas. Serían estas 5 amarillas y estas 7 verdes. Hay 12 canicas como casos favorables. Hay 12 canicas no rojas. Muy bien. 12 de un total de 20. Es decir, hay un 60% de posibilidad que la canica que vamos a extraer no sea roja.
O también podríamos haber dicho que la probabilidad que sea roja más la probabilidad que sea no roja es el 100%. Y de ahí despejar el no roja también. Ya, esto como complemento únicamente. La probabilidad que sea no amarilla. ¿Cuántos casos favorables tenemos de canicas no amarillas? 65%. Pero ¿cuántas canicas no amarillas tenemos? 15. 15. 15 de un total de 20. Es decir, el 75%. Hay el 75% de posibilidad de que la canica sea no amarilla. Sigamos. Que sea roja o amarilla. Ahora nos piden dos opciones. Es decir, es como que yo le dijera, a ver, don John, que estábamos charlando hace rato, mira, tú ganas si sacas roja o amarilla. ¿Qué probabilidad tienes de ganar entonces? Ah, bueno, entonces cuando aparece ya el factor O, utilizamos esta fórmula que dice que la probabilidad de A o de B, aquí es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intercepción de los dos. En este caso, que sea roja o amarilla, va a ser igual a la probabilidad que sea roja más la probabilidad que sea amarilla menos la intercepción de ambas. Cuando decimos intercepción de ambas, nos referimos a que cumplan ambas cosas. No hay pues ni una canica que sea roja y amarilla al mismo tiempo. Entonces, esto va a ser 0 de todas maneras. Pero la probabilidad que sea roja, ya lo calculamos hace un momento, caso favorable 8 de un total de 20. Que sea amarilla, 5 casos favorables de un total de 20. Lo estamos colocando acá. Menos la intercepción, es decir, cuántas canicas rojas y amarillas al mismo tiempo, que se intercepten los dos colores. No tenemos ni una, ¿no? 0. 0 de un total de 20. Entonces nos da 13 de 20, es decir, hay el 65% de posibilidad que la canica que se extraiga sea roja o amarilla. ¿Consultas? ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Bien. Sí, está bien. Que sea amarilla o verde. Pues lo mismo, la probabilidad que sea amarilla más la probabilidad que sea verde menos la intercepción. La probabilidad que sea amarilla, casos favorables, 5 de un total de 20. Que sea verde, 7 de un total de 20. Intercepción, que sea amarilla o verde, 0. 0 de un total de 20. Es decir, la probabilidad que sea amarilla o verde, la canica extraída, es 12 de 20. Es decir, el 60% de posibilidad existe que la canica que vayamos a extraer sea amarilla o sea verde. Digamos con otro ejercicio. Vámonos a las cartas ahora un rato, a ver. ¿Ya? Yo les pregunto, chicos, yo creo que todo el mundo ha jugado cartas, aunque sea quitamontón, ha jugado alguna vez, ¿cierto? ¿Cuántas cartas tiene un juego? ¿Sabe alguien cuántas cartas tiene un juego? Creo que eran 52. 54. Ah, no, 52, ¿no? 13 por 4. 13 por 4, 52 y dos jokers más que vienen son siempre 54 cartas. Cuando ustedes compran el cartoncito de cartas, que para jugar luego se usa 2, ¿cierto? En cada bloquecito, en cada cartoncito, vienen 54 cartas. Hay dos jokers ya. Hagámoslo a un lado los jokers. Son 52 cartas. Vamos a trabajar en función a 52 cartas. Que tienen 4 símbolos diferentes que le llamamos palos, ¿no? ¿Alguien conoce los nombres de esos palos? Palo le decimos al simbolito que aparece en las cartas. Trébol, corazón, espada y diamante. Corazón. Empecemos con los que son rojos. Hay 2 palos rojos y 2 palos negros. Los que son rojos, corazón. Corazón y diamante. Muy bien. Corazón y diamante. Y los que son negros. Espada y trébol. Espada y trébol. Son los 4 palos. Perfecto. Muy bien. Es para que nos vayamos ubicando, para que se entienda luego el ejercicio. Acá lo tenemos. Estas son las 52 cartas. Hay 13 cartas, símbolo diamante, 13 cartas, símbolo corazón, 13 cartas, símbolo trébol, y 13 cartas, símbolo espada, ¿no? La A representa el 1, entonces sería del 1 al 3, porque J, Q y K es 11, 12 y 13, para los que han jugado alguna vez algunos eslogan. ¿Ya?
Entonces, muy bien, ¿qué se nos pide? Vamos a extraer una carta. Una carta. ¿Cuál es la probabilidad que la carta tenga un símbolo corazón? Casos favorables, 25%. ¿cuánto sería? 25%. Alguien por ahí está escuchando la novela, parece, chicos. 13 de un total de 52. Es decir, muy bien, alguien dijo por ahí el 25%. Hay el 25% de posibilidad que la carta que se extraiga sea de símbolo corazón. Que sea de símbolo trébol, casos favorables, 13 cartas también. También de un total de 52. También habría el 25% de posibilidad o de probabilidad de que se obtenga una carta que tenga símbolo trébol. La probabilidad que salga, que la carta sea un número 6. Casos favorables, ¿cuántas cartas? Número 6, ¿y cuántos 4. casos? Son 4, muy bien. Hay 4 casos favorables, no importa el palo. No dice carta número 6 solamente. 4 casos favorables, muy bien, de un total de 52, es decir, hay el 7,69% de posibilidad que nos salga una carta número 6. Bien, ahora aquí nos dice, estamos introduciendo el O. Vamos a extraer una carta. ¿Qué posibilidad existe que la carta sea de símbolo diamante o de símbolo trébol? 50%. Hace rato habíamos dicho esta fórmula, ¿no? Va a ser igual a la probabilidad que sea diamante más la probabilidad que sea trébol menos la intercepción de ambas. Que sea diamante son 13 cartas de un total de 52. Muy bien. Que sea trébol también son 13 cartas de un total de 52. Menos la intercepción. No existe ninguna carta porque sea diamante y sea trébol al mismo tiempo. 0. 0 de un total de 52. Entonces, efectivamente, hay el 50% de posibilidad que la carta que se extraiga sea diamante o sea trébol, uno de los dos. Siguiente inciso. La probabilidad que la carta sea 7 o de símbolo espada. Muy bien. La probabilidad que sea 7 o espada. ¿A qué va a ser igual? A la probabilidad que sea 7 más la probabilidad que sea espada. No es espada, perdón, diamante, ¿no? Que sea diamante menos la intercepción. La probabilidad que sea 7, ¿cuánto sería, chicos? 4. 7,69. Sería 4 de un total de 52, ¿no? Que sea diamante. 13. 13, ¿no? De un total de 52. ¿Habrá intercepción acá? Sí. ¿Habrá intercepción? ¿Habrá cuántas cartas hay que son 7 y que son diamante al mismo tiempo? Una. Una. Muy bien, este 7 acá, una. Entonces, una de un total de 52. Ahora, ¿por qué se resta la intercepción? ¿Cuál es la lógica de restar la intercepción? Y es porque esta carta, la que tiene el cursor, esta carta que es 7 diamante, esta carta, la estamos tomando en cuenta 2 veces sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque esta carta 7 diamante, está dentro de estas 4 cartas número 7 y también está dentro de estas 13 cartas diamante. Entonces, esa carta 7 diamante la estamos contabilizando 2 veces. Por eso que se resta la intercepción. ¿Ok? Muy bien. Eso operando nos da hay el 30,1% de posibilidad que la carta que se extraiga o sea 7 o sea diamante. Consultas. Quedó muy claro. Muy bien. Y yo creo que por hoy día podemos terminar ahí. ¿Ya? Es sábado para que vayan a descansar.